Bueno, ¿cómo fue un poco el inicio, te diría, de tu primer combate amateur? Mira, ¿Cómo fue el paso de dos decir... tiempos en mi vida, como Hmm, mi adolescencia, donde empecé a boxear. claro. Bueno, escolar, sí, Hmm, pero enseguida, el primer año te digo que me parecía no fácil, pero tenía aptitudes para eso. Entonces gané el campeonato escolar en el año 2000. ostras. Sí. Y después de eso, pues me dijeron, ponte amateur, a entrenar amateur con nosotros en el club. Hmm, De un entrenamiento pasé a 2 a la semana. Y competí, pero en aquel tiempo era difícil encontrar a chicas para competir. Vale. Entonces, en 2 combates ya eras en la final. Estabas llegando a la final porque... ostras. Claro, había... Porque no había mucha... Y de 48 menos kilos. Claro. Entonces, eso fue... Entonces, tuve 4 combates amateur con 17 años que tenía, en bachillerato, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Pero luego me fui a estudiar, me olvidé del boxeo. Ostras. Ajá. Pero, a ver, porque pasé por una etapa que entrené con el equipo nacional de cadetes De España, ¿no? de Francia. Ah, de Francia. De En la Francia. ciudad donde vivía, Sí, sí, sí. había el equipo de chicos de 14 a 18 años Vale. nacional, entrenando. Y como no existía equipo de chicas, me metieron a entrenar con ellos. Ostras. Yo era como la... Claro. Sí, sí, sí. sí. Pero a ver, ¿cómo Sí, sí, va? sí, estar ahí un poco... Yo encantada, imagínate, con 16 años, 17 que tenía, me dan la camiseta de Francia, ponía Francia. Wow. Yo dije, wow, voy a poder representar a mi país. Sí, sí, sí. Pero con poco combates ya, para mí, no sé, fue un poco algo caótico, Sí, ¿sí? sí, sí. Pero fue mi camino y me encantó hacerlo, pero era demasiado. Y yo me centré en bachillerato y dejé el boxeo. Pero Claro. fue una experiencia genial. No llegué a ganar el campeonato de Francia en aquel periodo, ¿no? Sí. Perdí, yo qué sé, cuarto, semifinal. Esto era de amateur, ¿no? De pequeña, ya, de O pequeña, de 17 años. escolar. No, de amateur. Es un amateur, vale, vale. Después de ganar el escolar me puse Vale. a amateur. Vale, vale. Amateur no gané, pero tuve esa experiencia que fue una Muy buena, ¿no? inolvidable. Y competí con, en aquella época, los mejores de Francia. Ostras. Los que luego fueron a los Olímpicos, porque estaban ahí en este centro para preparar los Claro. Olímpicos. Wow. Entonces, ellos sabían mucho porque entrenaban desde tiempo. Yo solamente 2 años de boxeo, hacía lo Claro. que podía. Sí, sí, Había sí. un chico de mi Pero- peso, pero un chico Pues de mi llegaste peso. a la semifinal, aún así. Sí, sí. Pero está bien. Sí, sí. Claro. No, pero que, o sea, tú has dicho que dejaste el boxeo de lado y hiciste bachillerato. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que volviste? Pues volví con 32 años. Ostras. Tenías como el... Wow. No. Pues, o sea, tenías como el run durante años y años. ¿Y qué te hizo Tenía volver? esto ahí. Yo creo que lo tenía ahí, Claro. en el Ostras. corazón. Y no me quedé sin hacer nada, karate, hice mucho. Estudiando karate con un club, el Club de Orleans se llama. Buenísima gente que me llevó a entrenar y competir con Sí. el equipazo. Y hice también karate contact con ellos, que es un tipo de karate que sí, llevas cascos, guantes gordos y vas al caos. ¡Hostia! Sí, Vale. ahí me quedé El 6 karate años duro. campeona de Francia, sí. Wow. Sí, una época muy buena, pero cuando Ostras. decidí ir a estudiar a España, Claro. pues encontré a Jesús del Moral, que me dijo, mira, Sí, tengo sí. un amigo en un club de kickboxing y no sé, la Ostras. vida, que luego con Leo viajamos a Londres y es en Londres donde encontré otra vez un club de boxeo, porque vas a Vale. Londres, tienes club de boxeo olímpico, Sí, boxeo, sí, no sí. kickboxing, está en todos los barrios. Hombre, ahí en Londres hacen muchas peleas, muchos eventos de boxeo. Sí. Te diría que Sí, es que mucha cultura. muchos Pero de aquí esto también, que hacen en DAZN, Sí. que a Aquí veces también. lucha al virus, creo que luchó Jake Paul, el que es ahí. otros tipos de eventos igual, ¿no? Sí, pero bueno, que son eventos como también muy conocidos Sí. y que muchos los hacen en Londres. en Londres o en Reino Unido. Sí. No sé si Sí, será sí. solo Pero la Londres, cosa es que sí. yo buscaba un club de kickboxing porque es lo que más hacía en ese momento. Sí. Y no, lo que veía era, hay mucho más de boxeo aquí. Vamos a entrar en un club de Les boxeo. gusta pegar hostias. Pero a los yo iba ingleses. para pegar al saco realmente porque Sí. cuando llegas a un país nuevo tienes que aprender el idioma. Yo no hablaba Claro. inglés en ese Ostras. momento. Entonces estás haciendo un trabajito, un job para Sí, sí, ganarte sí. algo Sí. de dinero, pero no es
lo que tú quieres hacer. Digo, necesito algo para desestresarme, ¿no? Para después del día de Sí. trabajo a las 5 yo quiero ir a boxeo, a darle al Ostras, saco. a darle al saco. Pero el entrenador me vio y me dice, si tú entrenas conmigo vas a ser campeona. Solo de verme pegar al saco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ostras, Yo no entendía lo que me decía, pero esa frase la entendí. ostras. Y luego lo vamos a ver. Ya ves. Y tenía razón. Tenía razón, sí, sí. Te voy a decir también para cerrar un poco tu etapa como de formación, por decirlo así. ¿Qué es lo más difícil? También para que lo sepa alguien que está empezando en boxeo o en artes marciales y que quiere empezar en el mundillo. ¿Qué fue para ti o qué tú crees que es lo más difícil de aprender al principio o de hacer? Yo entiendo que una parte importante es lo mental, en el sentido de la disciplina, la constancia, tal. Pero bueno, ¿qué tú crees que es lo más, como lo más difícil de aprender para empezar y para igual llegar a pelear en amateur? Aprende a escuchar a tu coach. Esto lo... Hay gente que le cuesta mucho escuchar. Vale. Hay que hacerle caso al coach. No hay que pensar más. ¿Tú crees que depende mucho de... El entrenador depende mucho? ¿Tú crees que un muy buen boxeador con no tan buen entrenador podría ser mejor que igual uno que no es tan bueno pero tiene el mejor entrenador de todos? Yo creo que un trabajo de equipo. O sea O sea, que sí, sí, Es sí, una sí. relación. claro. Más que quién es tu entrenador. No, es una relación. Que entre los dos, si hay una buena relación y un buen trabajo en equipo, al final, Sí. vale. No, Sí, no, sí, claro, es interesante, bueno, o sea, es indispensable básicamente un entrenador. Ujú, Vale. claro, y tener confianza. Sí, Dale, bueno. dale, sí, sí. No, que iba a decir, o sea, fue a partir de este entrenador que te dijo esta frase y te quedó enmarcada de tú vas a ser campeona. Mm. Y a partir de aquí hiciste un cambio de chip, digamos, ¿no? Yo me reí. Porque yo pensé, él no entiende que yo tengo 32. Y mi mente en ese momento yo pensaba que 32, te casas, tienes hijos, yo qué sé, tú sabes. Sí. Claro, sí, sí. Claro, retomar algo que igual hace tantos años Ya, y que lo que te dejaste, sí. dicen, que competiciones para los muchachos. Claro. Ay, no, en verdad no, Ostras. allá era otra mentalidad. Sí, sí, sí. Y eso, que yo seguía mi trabajito y entrenaba y empezamos otra vez en el circuito, Vale. ganando competiciones. Gané bastante, llegué a 30 y pico de combates con él. Wow. Y luego me llamó el equipo para probar nacional, pero no podía competir para Inglaterra porque soy francesa. Claro. Claro, no te deja. Vale. Entonces, pero se enteraron en Francia y me llamaron de Francia. Ah, Y sí. fíjate, hice una prueba en verano en Francia, me Sí. quedé 6 meses en el equipo nacional allá. Wow. Entrené en el INSEP, tú sabes, Centro de Alto De Rendimiento. alto allá. rendimiento, donde van los de los Juegos Y Olímpicos. me cogieron y- para el Mundial Fui a la India Ostras, en ostras. 2018. Perdimos. Pero fue una Bueno, experiencia pero una muy experiencia buena. que te llevas. O sea, tú has Sí. viajado mucho, Llevar ¿no? la Sí. camiseta de tu país es que Buah, la hostia. Eso es... es algo que... Claro, Sí, sí, sí. tú has viajado mucho, ¿no? Por el tema del deporte, ¿no? pues la India es lo más lejos que ya he Hombre, ido. la India está Bueno, lejos, pero- ¿eh? Sí, sí. Ah, por eso te lo digo, sí, sí. ¿Has tenido más combates en algún sitio? España fuimos a Italia, fuimos a entrenar a Ucrania y Guau, bueno. algunos más países. Muy bien. ¿Y tú haces relaciones con las otras boxeadoras si te vas a otro sitio, por ejemplo a Italia? No sé, ¿haces relación con las otras boxeadoras? ¿Hay competencia? Justamente mi próximo combate. Que mira, que en 2018 más o menos, hice un combate en Lombardía, el equipo de Londres, Ajá. me seleccionaron para Sí. representar a Londres contra el equipo de Lombardía, en Italia. Sí, sí, Italia, sí, sí. Y hice un combate contra una chica y nos hicimos amistad. Vale, Y vino 2 o 3 veces a Inglaterra, a mi gimnasio, para entrenar. sí. Y ahora vamos a pelear. ¡Ostras! ¿Qué dices? Sí. Sí. ¿Y cómo se vive eso? ¿Notas como tensión ahora entre vosotras o no la hay? ¿Cómo se vive eso? Claro, porque al final te vas a meter en un ring. Mm, Pero ¿notas como una tensión antes del combate, como un respeto? Respeto, mucho respeto, Mm. sí.